veo vitalidad, veo gozo, veo relaciones, veo un lugar especial que Dios nos ha dado allí en el redil para pasar precisamente estos tiempos de convivencia, de compañerismo, de crecimiento, de conversión, de transformación. Por cierto, en Semana Santa, ya 2018, iremos al redil. Esta vez podemos ir todos, no solo los jóvenes, podemos ir los viejitos también. Y entonces hay que ir preparando ya esa fecha, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado y la clausura en Madrid con todas las iglesias de la CCI. Va a ser un tiempo espectacular. No sé si va a haber algún invitado especial, pero contamos con el invitado más especial de todos, por supuesto, que es el Espíritu Santo, ese nunca falta, y con él la aventura está garantizada, con él la emoción, la revelación, la sanidad, con él cualquier cosa puede ocurrir, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos. Estamos hablando entonces, la semana pasada empecé una serie que se llamó ¿Cómo me convierto en un adorador?, ¿verdad? Los que tomaron notas sabrán que hablamos de 7 puntos. Empezamos diciendo que para volverme un adorador yo necesito, y voy a hacer un repaso muy rápido, si acaso alguno faltó la semana pasada, igual recuerdo que siempre podemos escuchar la predicación a través de la aplicación o a través del Facebook, ahí queda grabada la predicación, la podéis escuchar tantas veces como queráis. Entonces decíamos que para volverme un adorador yo necesito primero que todo ser salvo, porque si no soy salvo no puedo estar cerca de Dios, no puedo conocer al Dios a quien tengo que adorar, ¿verdad? Hablábamos de tener propósito, punto 2, conocer para qué me ha llamado Dios, qué quiere Dios con mi vida, cómo puedo yo servir a Dios en su reino, porque en la medida en que yo sepa qué tengo que hacer, sabré y entenderé la forma que Dios me está dando. Si Dios quiere que yo sea una pelota de fútbol, Dios me va a dar una forma redondita, ¿verdad? Conmigo ya lo está consiguiendo. Entonces, si Dios quiere que yo sea un evangelista, pues Dios me tiene que dar forma de evangelista. Dios me va a volver un apasionado por la gente y Dios me va a llevar a experimentar dolor y llanto, desesperación por los que todavía no conocen a Cristo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo entenderé qué es lo que Dios está haciendo en mi vida y eso me va a llevar a alabarle de una forma más completa. Y yo os decía una cosa, yo sé que Dios tiene un propósito contigo. ¿Sabes por qué? Porque estás vivo, porque todavía respiras, ¿verdad? ¿Estás respirando aquí? Quiere decir que estás vivo. Dios tiene un propósito contigo mientras estés vivo. En tercer lugar, veíamos que yo tengo que volverme a amar la presencia de Dios. Y veíamos la diferencia que hubo entre Saúl, que se olvidó del arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios. Y si se manifestaba la presencia de Dios, cualquier cosa podía ocurrir. Y Saúl se olvidó de la presencia de Dios. Pero vemos que David tuvo cerca el arca. Él mandó trasladar el arca del pacto que estaba en otra ciudad y la trajo a Jerusalén, donde David había establecido su sede, y allí construyó un tabernáculo para el arca, y todos los días él tenía el arca cerca y allí podía ir y adorar y danzar y orar y postrarse en la presencia de Dios. Cuarto punto, vimos que había que estar limpio. Leímos el Salmo 24 y decía: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Entonces, si yo quiero estar cerca de Dios y quiero que la presencia de Dios venga a mi vida, necesariamente, si Dios es un Dios santo, yo tengo que tener santidad. Él mismo dice: sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, Dios no puede inundar una vida que está corrompida. Dios no puede inundar una vida que esté contaminada. Él es un Dios santo. Él no se mezcla con lo contaminado. Entonces yo tengo que estar limpio. Gracias a Dios, el Señor nos enseña que si yo confieso mi pecado,
¿Qué ocurre? Él es fiel, Él es justo, Él me perdona mi pecado y me limpia. Él barre la casa, Él pasa el aspirador, Él pasa la lejía y mi corazón queda limpio. Yo estoy en condiciones entonces. Veíamos también, punto 5, que yo tengo que involucrar mi alma, ¿verdad? Y nos fijábamos mucho cómo el rey David, un experto que aprendió el secreto de adorar a Dios, él decía, incluso le daba órdenes a su alma. Leímos el Salmo 103 donde decía, bendice alma mía a Yahweh. Yo me imagino a David levantándose de mañana lleno de sueño, legañas en los ojos y con 1000 asuntos del reino que tenía que resolver y pensando en muchas cosas, y para involucrar su alma, él le daba órdenes a su alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? Espíritu, alma y cuerpo somos. ¿Qué hay en nuestra alma? Mente, sentimientos y voluntad. Él involucraba esas tres cosas: la mente, los pensamientos, los sentimientos, su estado emocional. A lo mejor estaba triste, a lo mejor estaba eufórico, sea como fuere, su alma se tenía que involucrar. Y él le daba orden a su propia alma. Bendice, alma mía, tú no te vas a quedar fuera de la presencia de Dios. Tú no te vas a quedar aislada. Tú vas a experimentar la paz de Dios. Tú vas a entrar al santuario de Dios. Y entonces él empezaba, me imagino, a vivir un proceso de cambio, donde había pereza, donde había desidia, donde había tristeza. Empezaba a darse la vuelta a la tortilla y él entraba a la presencia de Dios con todo su ser. Veíamos también que teníamos dentro de este punto que abandonar la queja, y que una buena estrategia es convertir mi queja en alabanza. Aquello que hoy me es motivo de queja, lo voy a convertir en razón para alabar a Dios, en motivo para alabar a Dios. En sexto lugar, veíamos que teníamos que involucrar también nuestro cuerpo y no ser pasivos. David dejó también toda una forma de adoración con danzas. Y no sé si lo incluiré en esta serie o no, pero hasta los diferentes movimientos que se usaban para danzar, y muchas veces eran danzas en grupo, danzas en congregación, todos esos movimientos tienen un significado, no son simplemente moverse por moverse, como quien va a la discoteca y se descoyunta allí la cadera. No, todo tiene un significado y hay gestos de postración. Y la Biblia nos enseña: levantad manos santas delante de Dios. Cuando yo levanto mis manos ante Dios, yo le estoy diciendo muchas cosas. Le estoy diciendo: yo estoy aquí. Le estoy diciendo: me rindo. Le estoy diciendo: lléname. Le estoy diciendo muchas cosas a Dios, me estoy sujetando a Dios. Y el salmista decía en el Salmo 35:10, con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré, con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Quería involucrar todo su ser. Y en séptimo lugar, decíamos que antes de nada yo tengo que ser un adorador en lo privado, ¿verdad? Y el mismo David decía en el Salmo 5, oh Yahweh, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré a que me hables, esperaré que tú te manifiestes en mi vida, esperaré una respuesta, esperaré algo sobrenatural, esperaré. La cuestión es que muchas veces cuando nosotros nos ponemos a orar o a adorar a Dios, o cuando venimos a la iglesia, no esperamos nada de Dios. Venimos en modo absolutamente cadáver, pasivos. Venimos, bueno, ¿qué pasará hoy? No sé, me da igual. Y entonces cuando me da igual, no pasa nada. Dios quiere que estemos expectantes. Entonces hoy vamos a seguir con esta serie y quiero que nos fijemos en varios puntos. ¿Por qué yo tengo que adorar a Dios? Lo primero que he escrito hoy aquí es que yo tengo que fijarme en que Dios busca adoradores que han sido limpiados. Y hablamos un poco la semana pasada de la mujer samaritana. Y recordamos que esta mujer no solamente se puso a hablar con Jesús, sino que ella entendió que Jesús era un profeta,
que Jesús era el Mesías. Ella vio su corazón descubierto. ¿Pero qué hizo Jesús con la mujer samaritana? Jesús a la mujer samaritana no la machacó por ser una mujer ligera que había tenido tantos hombres en su vida, por estar cada semana con uno. No la hizo sentir mal, sino todo lo contrario, la hizo sentir bien, la hizo sentir que se podía reconciliar con Dios, hasta el punto que ella fue la encargada de ir y evangelizar a todo su pueblo, ¿verdad? No entró Jesús en Samaria, sino que fue ella la que llegó y les dijo, vengan, tienen que conocer a este hombre, y allí se quedó el Señor hablando, pero porque ella fue la propulsora, la que inició todo. Primera de Corintios 14, 25, dice que hay un momento en la iglesia donde lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, una persona nueva que haya visto descubierto su corazón, pero por Dios, no descubierto para vergüenza, no descubierto para señalarle y crucificarlo delante de todo el mundo, sino descubierto para sanidad, descubierto para que sepa que el Señor puede llevar su pecado y limpiarlo totalmente. Dice, esa persona se postrará, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Es decir, más allá del punto del que habla ahí 1 Corintios 14, de profetizar o de hablar en lenguas, cuando una persona viene a la presencia de Dios y su corazón es descubierto delante de Dios y entiende que Dios limpia todo su pasado, entiende que Dios lleva todas sus cargas, esa persona automáticamente adorará a Dios. Tendrá una actitud de adoración al Señor. Entonces, qué bueno es que cada uno de nosotros podamos venir a la luz para descubrir nuestro corazón. A veces cuando uno guarda cosas, cuando uno esconde cosas, no puede adorar a Dios, porque sabe que tiene allí cosas escondidas. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer adúltera? Estaban a punto de apedrearla y estaban todos ya con las piedras en la mano para hacer tal y como decía la ley. La ley, la letra mata, pero el espíritu vivifica, dice el Señor. Entonces Jesús se sentó con esa mujer y le dijo, ¿sabes qué? Yo no te condeno. Porque el Señor no vino a condenar. El Señor vino a salvar. Y a veces nosotros los cristianos nos atribuimos el papel de condenar a la gente. Este no quiere soltar su pecado. A este ya verás lo que le va a pasar. Y estamos entonces como convirtiéndonos en condenadores de la gente. Pero el Señor Jesús dijo, yo no he venido a condenar. Y a la mujer adúltera que acababa de ser pillada infraganti con su vecino, le dijo el Señor Jesús, yo no te condeno. Pero también le dijo, vete y no peques más. No te condeno, pero empieza a ordenar tu vida. Vete con tu maridito y acuéstate con él. No vayas buscando otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué dice Juan 3, 17 al 21? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Estamos entendiendo? Versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ¿quién condena? ¿Es Dios el que condena? ¿Somos nosotros los que tenemos que condenar a alguien? Es uno mismo el que se condena cuando decide rechazar al Hijo de Dios. Dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, mira esto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuándo roba el ladrón? Por la noche.
Y si va por el día, se pone su antifaz para que no le vean la cara, para que no le identifiquen, ¿verdad? Cuando roba uno en la tienda, cuando el dependiente no ve, cuando no está mirando, ¡tras! Y lo coge. Entonces, así somos nosotros. Cuando no queremos que nuestra vida sea limpiada, nosotros no venimos a la iglesia, no venimos a la célula. Cuando no queremos dejar un pecado, nosotros no queremos ni hablar con nuestro líder, no queremos hablar con nuestro pastor. ¿Por qué? Porque sabemos lo que nos va a decir y entonces no queremos oírlo. Tú has visto a esos niños que se están burlando de ellos y dicen, no oigo, no oigo, no oigo. Así hacemos nosotros. Así hacemos nosotros con Dios. No oigo, no oigo, no oigo. Sé que estoy fornicando, pero no oigo, no oigo, no oigo. Sé que estoy mintiendo, pero no oigo, no oigo, no oigo. No quiero oír. No quiero venir a la luz. Entonces, cuando una persona está en esa actitud, ocultando su pecado, no puede libremente y profundamente adorar a Dios. Su vida se empieza a estancar, su vida se empieza a secar. Dice que el que practica la verdad, ese viene a la luz. El que practica la verdad, ese viene a la luz. Cuando tú te encuentres con alguien de esos que dice, yo no necesito que nadie me enseñe la Biblia, yo no necesito un líder o un pastor, porque los pastores también fallan, también pecan, también son imperfectos. Esa persona en el fondo está diciendo, yo quiero seguir tapando mi pecado. Yo quiero no rendir cuentas a nadie, porque en el momento que rinda cuentas, sé que me van a decir, esta cuenta está en números rojos, sáldate con Dios. Pero como no quiero cambiar, no quiero venir y dar cuentas a nadie. Otro punto que yo quería considerar hoy es que cuando yo adoro a Dios, yo conozco mejor a Dios. Hebreos 13:15 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es alabanza. De acuerdo a lo que está diciendo Hebreos, alabanza es cuando mis labios confiesan su nombre. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Alguien sabe el nombre de Dios? Le llamamos Yahweh, le llamamos Jehová, le llamamos Emmanuel. Pero ¿sabes qué? Dios tiene muchos nombres en la Biblia. En la Biblia encontramos muchos nombres. Y cada uno de los nombres de Dios me hablan de cómo es Dios. Es algo así como, tú has oído los comentaristas de radio, mira, aquí hay 2 céntimos. El músico empobreció hoy. ¿Has oído los comentaristas de radio cuando están narrando un partido de fútbol? Y en lugar de decir el nombre del jugador, le han puesto un mote, ¿no? Entonces le llaman la pulga a Messi, porque es pequeñito, pero ese no hay quien lo cace. Tum, 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 tum. Le llaman el bicho a Cristiano Ronaldo, porque ese te hace un desastre en cualquier momento. El mago le llaman a Isco, porque es que parece que esconde la bola. Y entonces cada jugador tiene un mote. Y ese mote, ese sobrenombre, nos está diciendo una característica de ese jugador, ¿verdad? Entonces con Dios ocurre lo mismo. Muchas veces encontramos historias en la Biblia donde alguien le puso un nombre a Dios o donde Dios se manifestó a alguien, Dios mismo nombrándose de una manera, porque lo que Dios estaba revelando era una característica de Él mismo. Entonces yo tengo que conocer los nombres de Dios, porque esos nombres me van a ayudar a que yo lo adore. Cuando el Señor Jesús nos enseña cómo tenemos que orar, Él mismo dice que tenemos que santificar su nombre. Tenemos que conocer los nombres de Dios. Entonces, yo tengo aquí una lista, no sé cuántos me han salido aquí, 3, 6, 9, como 12 nombres de Dios. Hay más en la Biblia, pero he querido traer como los que más me han llamado la atención. Y el primero de ellos es Abba. Abba, que significa papá. Y entonces el Señor Jesús mismo nos enseña, cuando tú ores,
tienes que hacer lo siguiente: Padre nuestro, ¿sí? Orar a papá Dios. Entonces ahí vemos, Abba. Gálatas 4:6 dice que por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de el Hijo, el espíritu de Cristo, por el cual clamamos, Abba, Padre, papá. Entonces, si yo quiero adorar a Dios, yo tengo que saber que Dios es mi papá. Una de las cosas que a mí más me gustaron de la vida cristiana, después de haber recibido a Cristo y haber nacido de nuevo, era entender que Dios era mi papá y que yo era su hijo. Porque yo había sido criado en una religión que a mí me decía que Dios prácticamente era inalcanzable. Dios, era difícil que yo encontrara a Dios. Dios era alguien como muy misterioso y muy desconocido y que se escondía del hombre. Así fui criado yo, en una religión que me enseñó eso, de manera que yo no podía experimentar que Dios era mi papá. O puede ser el caso de otras personas que, habiendo tenido en casa, en su familia, una mala paternidad, un mal ejemplo de papá, un papá borracho, un papá que se fue de casa y abandonó el hogar, un papá que maltrataba a la mamá, un papá que te decía, el sábado iremos al parque, pero el sábado él se iba con sus amigos y tú te quedabas esperando para ir al parque, o que era tu cumpleaños y no te llamaba y no se acordaba de ti. ¿Quién sabe? Quizá hemos tenido una paternidad en casa que no ha sido buena. Y entonces yo leo en la Biblia, Abba papá, Abba padre, y para mí eso pasa desapercibido. Pero Dios quiere que sepas y que tú le conozcas como papá y que te acerques a Él como papá. Entonces, cuando tú adores y cuando tú ores a Dios y empieces a santificar su nombre, empieces a confesar, fruto de labios que confiesan su nombre, tú tienes que llamarle papá. Y si no te sale fácil, dile a tu alma, llama a Dios papá. Ordénale a tu alma que lo haga. Y Dios, entre otras cosas, va a hacer algo maravilloso. Y es que Dios te va a permitir experimentar su paternidad. Aunque tú hayas tenido un mal padre o no hayas tenido padre directamente, o no hayas conocido a tu papá, o no hayas tenido una relación como debería de ser con tu papá. Dios te va a permitir experimentar precisamente para sanarte y para completar esa parte de tu vida. Y Dios incluso va a permitir que a través de tu pastor o a través de tu líder tú restaures una paternidad también en el nivel horizontal. Porque para eso es la iglesia. Hoy veíamos en el Conéctate cómo si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, entonces tú y yo somos hermanos en la fe, ¿verdad? Algo tan sencillo, algo tan básico, pero algo que alguien que no ha experimentado a Abba no lo puede experimentar tampoco en lo horizontal. Y entonces no ve a los demás como sus hermanos, los ve como miembros de la iglesia, los ve como amigos, como conocidos, como cristianos que están en una iglesia, pero no como hermanos. Entonces no se puede doler con ellos, no se puede alegrar con ellos, no puede relacionarse con ellos con confianza, porque no ha entendido, no ha podido disfrutar todavía de Abba. Entonces, tener sanidad en ese área nos va a ayudar mucho. Necesitamos conocer que Abba es nuestro papá. Hay un nombre que Dios le mostró a Agar, la esclava, la sierva de Sara, la mujer de Abraham. Cuando Abraham veía que Sara no podía tener hijos, Sara le dijo, ¿sabes qué, maridito? Acuéstate con la sierva y ella te va a dar descendencia. Por lo menos tendremos un hijo, aunque sea de la esclava. Entonces la dejó embarazada y cuando se quedó embarazada, Agar se vino para arriba. Empezó como a presumir y Sara estaba hecha polvo. Entonces Sara se quejó con Abraham y Abraham le dijo, bueno, es tu sierva, es tu esclava, haz con ella como quieras. Y le dijo, te vas de casa. Y se fue para el desierto. ¿A dónde iba a ir al desierto? Sino a morir de sed, a morirse abrazada en el calor. Y cuando estaba allí, en medio del desierto,
Dios se le aparece a Agar y le dice, yo soy Dios que te he visto. Ese nombre en hebreo es Roi, R-O-I, Roi, el Dios que me ve. Dios vio la aflicción de Agar, Dios vio la situación crítica de Agar. Estaba para morir de sed y de insolación y de hambre. Y ya incluso había puesto a su hijo allí apartado para que cuando muriera el bebé o cuando muriera ella, que el otro no viera el fallecimiento. Y entonces, en ese momento se le aparece Dios, el Dios que me ve, dijo ella. Dios que me ve, me ha librado de mi aflicción. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Vuélvete a Sara, sométete a ella y yo te voy a dar a ti, de este hijo voy a hacer una nación muy grande. Y ahí tenemos la nación de la raza árabe. De ahí nació, de Ismael. Entonces, Roi, el Dios que me ve, es un nombre. Cuando tú estás solo haciendo tu devocional, cuando tú estás solo frente a un problema y en ese momento te toca tomar una decisión y en ese momento tú tienes que decir, Señor, tú me ves en medio de... Tú eres el Dios que me ve, tú eres Yahweh Roi que me ve. Hay otro nombre del Señor que es el Shaddai, el Todopoderoso. Dice en Génesis 17:1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. En esta ocasión Dios mismo se estaba definiendo como el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo. Como diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer cualquier cosa. Tú eres un solo hombre, pero yo he prometido que de ti bendeciré a todas las naciones con la descendencia que te voy a dar. Y yo lo voy a hacer. Soy el Todopoderoso. No habrá nada que pueda impedir lo que yo te he prometido hacer. Entonces, cuando tú estás adorando a Dios, tú tienes que saber que cualquier promesa que Dios ha hecho, Él es todopoderoso para cumplirla. No habrá nada ni nadie que se pueda oponer a lo que Dios ha dicho. Nada ni nadie. Él es todopoderoso. Ese es un nombre que tú puedes usar cuando le adores. Oh, papá, tú eres todopoderoso. Señor, mi jefe, fui a la entrevista y me dijeron que no, pero yo creo que tú eres todopoderoso. Señor, mete mi currículum delante. Dios todopoderoso. Señor, ábreme una puerta que está cerrada. Él es todopoderoso. Entonces, otro nombre es Elohim. A mí me encanta ese nombre, Elohim. A veces yo he estado en el Muro de los Lamentos y oigo las oraciones que hacen los judíos ortodoxos allí. Y no entiendo nada, pero de vez en cuando yo entiendo un Elohim por allí. Entiendo. O en alguna canción. Ellos usan mucho ese nombre. Eso significa que el Señor es creador. Él es creador. Y es una facultad que Dios tiene. No solamente que Dios nos permite contemplar su creación y por medio de la creación que nosotros le adoremos. Incluso dice la Biblia que la creación entera le adora, que los árboles aplaudirán, las aguas harán su ruido y será como adoración a Dios, sino que yo puedo entender también que Dios es capaz de crear algo cuando no hay nada, cuando no hay una base de la que partir. Si yo te doy a ti un camión de ladrillos y una cisterna de cemento, tú eres capaz de hacer una casa, pero ya no es una creación, tú partes de algo, de una materia prima. Es que Dios es capaz de crear cuando no hay nada. Dios es capaz de hacer algo totalmente nuevo cuando no hay nada preexistente. Así es como Dios es capaz de crear. Y eso no lo puede hacer nadie. Cualquier creación del ser humano es producto de los materiales que Dios ha puesto en la tierra. Cualquier invento que un científico haga en un laboratorio, cualquier fórmula que un químico haga en su laboratorio, es a partir de algo que ya estaba creado. Pero Dios es capaz de crear cuando no hay nada. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Es que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios es ilimitado en su capacidad de crear. Dios puede crear oportunidades. Dios puede crear bendiciones. Dios puede crear cualquier cosa. Ese es uno de sus nombres. Otro es el mismo yo soy. Dios dijo,
cuando Moisés le dijo, bueno, y si me preguntan qué Dios es el que me ha hablado para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué diré? ¿Cómo te llamas? Y Dios dijo, yo soy el que soy. Como diciendo, yo soy Dios, no te compliques. Yo soy el gran yo soy. Entonces es el Dios que no tiene principio ni fin, el Dios que lo contiene todo, el Dios único y autoexistente. Dios no ha sido creado por nadie, Dios es desde siempre y hasta siempre. Dios no tiene principio ni tiene fin. Por eso se llama también en la palabra el alfa y la omega, sin principio ni fin. Dios no tiene principio ni fin, Dios no fue creado, Dios es. Para nosotros eso es difícil de entender, ¿verdad? Porque todo en nuestra forma de vida, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Pero Dios es desde siempre y hasta siempre. Dios no fue creado en un momento de la historia. Dios es, siempre es. Hay otro nombre que es muy impactante, que es Nisi, Yahweh Nisi, que significa mi bandera, mi estandarte. Dios en ese momento se quiere revelar a nosotros como un Dios de guerra, como un Dios de ejércitos, como un Dios que va a pelear por ti, como un Dios que se levanta para que tú veas dónde está la bandera y tú veas que el abanderado todavía sigue en pie, que Él nunca se ha rendido. Y si Él está en pie, la batalla continúa. Y si Él está en pie, quiere decir que los enemigos están cayendo. Entonces, Él es Yahweh Nisi. Cuando a veces te toca adorar a Dios y tienes situaciones complicadas que enfrentar. A veces hay situaciones que espiritualmente hay demonios involucrados y tú tienes que hacer guerra espiritual. Entonces tú tienes que adorar a Yahweh Nisi, mi estandarte, mi bandera, el que pelea por mí. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces yo puedo empezar a adorar a Dios desde este nombre. Caerán a mi lado 1000, caerán 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocará. ¿Sí? Ese es Yahweh Nisi. Hay otro nombre que es Yahweh Jireh, proveedor. Ese es el nombre con el que Dios se manifestó a Abraham, cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios le mandó, sacrifícame a tu hijo. Y cuando él levantó su cuchillo, bajó el ángel y le dijo, detente, Abraham. Y al mismo momento, allí entre las zarzas, apareció un cordero. Y entonces Abraham dijo, oh, qué maravilla, Dios provee en el momento en el que lo necesito. Dios provee en el momento en el que lo necesito. A veces estamos esperando para hacer cosas porque no tenemos todavía la provisión. Pero si yo tengo ya la provisión, ya no necesito fe en Yahweh Jireh, el Dios que provee. Algo que una vez me enseñó mi pastor Enrique, nuestro pastor Enrique. Él me dijo, Carlos, a veces las necesidades hay que crearlas, porque entonces es cuando Dios va a proveer, cuando se creó la necesidad. ¿Sí? Entonces ese es Yahweh Jireh. Cuando tú tengas problemas económicos, cuando tengas dificultades, cuando tengas que tomar decisiones de carácter económico, adora a Yahweh Jireh, el Dios que provee para todas mis necesidades cuando se producen las necesidades. A veces queremos que Dios se adelante a la jugada y Dios dice, no, si yo puedo hacer la cosa incluso en el tiempo de descuento. Dios puede obrar cuando Él quiera, pero Él proveerá para todas mis necesidades. Hay otro nombre que es Yahweh Rafa, mi sanador. Él es el Dios que sana toda enfermedad. Y Él se reveló con este nombre cuando Israel estaba en el desierto y llegaron a un lugar de aguas amargas. Si bebían esas aguas, el pueblo enfermaba y moría. Y entonces estaban en el desierto y el único agua que hay para beber está contaminada. Qué faena, ¿no? Entonces Dios sanó las aguas y se reveló al pueblo de Israel como el Dios que sana, el Dios que me sana, el Dios de mi sanidad, el Dios que me hace vivir sano,
el Dios que ha vencido la enfermedad. Entonces yo puedo echar mano de ese nombre y adorar también a Dios, santificar el nombre del Dios que sana. Otro nombre es el Dios Yahweh Salom. Él es mi paz. Él es mi paz. Cuando yo me reconcilio con Dios, la primera cosa que tengo que experimentar, y si no la experimento es que no estoy reconciliado con Dios, es su Salom, su paz. Yo tengo que tener paz en mi corazón. Si alguien en un momento de su caminar con Dios no tiene paz, tiene que revisar qué está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando yo estoy en la voluntad de Dios, Él es mi Salom, Él es mi paz. Y me encanta, ¿sabes? Porque en Israel se saludan así, Salom. El Salom es como cuando nosotros decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal estás? Ese es el Salom, allí es Salom, Salom. O sea, paz, paz. Entonces, ese es uno de los nombres de Dios. Él es el que me da paz. Pero la paz que el mundo no puede dar. Es una paz que está en el corazón. Es una paz que anida dentro de mi ser, que no es provista por las circunstancias externas. No es provista porque yo descanso porque tengo mucho dinero en el banco, o yo descanso porque acabo de salir del chequeo médico y me han dicho que estoy sano, o yo descanso porque acabo de firmar un buen contrato de trabajo, o yo descanso porque por fin me casé y ya tengo a alguien a mi lado. No, es una paz que viene al interior del corazón, fruto de estar reconciliado con el Dios de la creación, con el Dios que me creó a mí y me dio la vida a mí. Esa es la paz que viene de lo alto y ese es el Dios Salom al que yo tengo que conocer y adorar. Hay otro nombre que es Yahweh Tsidkenu. Tsidkenu se escribe con T de Toledo, S, a ver, T-S, Tsidkenu con K. Es un nombre complicadito, pero significa Él es nuestra justicia. Dice Jeremías 23, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Yahweh Tsidkenu, Yahweh nuestra justicia. A ver, ¿lo han escrito bien? Están ahí quebrándose la cabeza. No importa el nombre en hebreo, es importante saber qué significa. Nuestra justicia. Él es el que me ha hecho justo para que yo pueda estar en su presencia. Él es el que ha cogido mis errores más atroces en la vida. Él es el que ha cogido mis pecados más vergonzosos en la vida y ha dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer como si estos pecados nunca hubieran existido y lo que voy a poner en lugar de eso es la obra justa de Cristo para que tú te acojas a ella y puedas estar en mi presencia. Entonces, Él es Yahweh Tsidkenu, nuestra justicia. Él nos hace justos delante de Él. Y hay otro nombre que a mí también me encanta, que es el que usó el rey David en el Salmo 23. Es Rahá o Rojí con H intercalada. Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces, yo puedo adorar también a Dios y entender que Él es mi pastor. Y tú puedes estudiar cómo es la función que tiene que hacer un pastor cuando saca sus ovejas a pastar al campo. ¿Qué tiene que hacer con ellas? Cómo el pastor las lleva por caminos seguros, no las pasa cerca del despeñadero, no las pasa por aguas profundas porque la oveja no sabe nadar, no las pasa cerca del lobo y si aún viniera el lobo, él saca el garrote para ahuyentar al lobo, por la noche las guarda en el redil de las ovejas para que estén seguras, las mantiene todas juntas porque las ovejas necesitan rozarse con ovejas. Si una cayó entre las zarzas, él va y con el cayado la saca, le tira de la pata, la desenreda de la zarza, le saca las púas. Si en algún lugar se hirió, la unge con aceite para que su herida sane. Ese es mi pastor. Y ese es el pastor al que nosotros tenemos que conocer y adorar. Él me cuida,
Él me guarda, Él me lleva a lugares de delicados pastos, Él me lleva donde hay aguas tranquilas, donde la oveja puede beber tranquilamente el agua, no va a tener miedo de que una víbora le pique la pata, no va a tener miedo de tropezarse, porque el pastor la lleva por lugares seguros, donde hay buen pasto, buen alimento. Entonces ese es nuestro pastor. Cuando yo adoro a Dios, santificando sus nombres, yo conozco mejor a Dios. Y ese conocimiento de Dios precisamente me lleva a adorarle mejor, porque estoy conociendo lo que Él es y lo que Él quiere hacer en mi vida. Otro punto que yo anoté hoy, el tercero, es que cuando yo adoro, yo me estoy centrando en Dios y no en mí mismo. Tengo que tener conversaciones apasionantes con Dios. Ahora, yo no sé si tú te has preguntado cuáles son los temas que le gustan a Dios. O sea, y quiero que pienses en esto. Si tú te pones a hablar conmigo y me hablas, por ejemplo, de política, vamos a hablar un buen rato. A mí me gusta la política. Si tú me hablas de fútbol, vamos a hablar un buen rato. Pero si tú me hablas de Sálvame, de Prensa Rosa, vamos a hablar 10 segundos. Porque lo detesto. No me gusta ese mundillo. Si me hablas de, no sé, de los planetas, vamos a hablar 10 segundos. Porque no me apasiona eso. ¿Qué le gusta a Dios? ¿De qué le hablas a Dios? ¿Cómo le adoras cuando tú vas a su presencia? Porque en eso va mucho de cómo nos va a responder Dios, de cómo se va a manifestar Dios a nuestra vida. De si esa oración, de si ese tiempo con Dios va a ser correspondido. Porque si yo voy a Dios todos los días con mi retahíla de quejas, si yo voy a Dios todos los días con mi oración mecánica, enlatada, repetida como un loro, yo me imagino que Dios acabará un poco cansado y Dios dirá, bueno, yo le dejo ahí un rato, me voy a mis aposentos, me voy a otra cosa, me voy a hablar con los ángeles, porque ya sé lo que me va a decir, mira, empezó igual que ayer y está terminando igual que antes de ayer, ya me está diciendo lo mismo de cada día, ya me está rezando la misma oración. Y entonces me convierto en alguien que no conoce lo que le apasiona a Dios. Ahora, ¿qué será lo que le apasiona a Dios? En Filipenses 4:8 nos habla de algunas cosas y nos dice que pensemos en estas cosas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vete tomando nota, mira, verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si yo estoy pensando en esas cosas, cuando yo vaya a la presencia de Dios pensando en estas cosas, uy, Dios va a decir, este sabe tocar mi corazón. O sea, a Dios le apasiona todo lo que tenga que ver con su reino. A Dios le apasiona la gente perdida, las almas perdidas. Hasta tal punto le apasionan las almas perdidas que Dios envió a su Hijo a morir por las almas perdidas. O sea, a Dios le encanta su iglesia. Dios ama, Cristo ama tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, todas esas cosas son cosas que a Dios le apasionan. Ahora, si yo me voy a ponerle a hablar a Dios de cosas que no le apasionan, pues más bien y probablemente voy a estar centrado en mí mismo. Una cosa es que en un momento de sinceridad, de libertad, yo abra mi corazón a Dios y le diga cómo me siento. Pero eso rápidamente tiene que pasar cuando Dios empieza a manifestarse a mi vida, Dios le empieza a dar otro color a mi oración. Y entonces yo me tengo que volver a Dios en hablarle a Él lo que a Él le encanta. Yo
Yo recuerdo que hace unos años vino Claudio Freixon a Barcelona a un evento y entonces me delegaron la tarea de ir a buscarle al hotel, a él y a su esposa, de llevarlo en mi coche hasta el pabellón donde era el evento. Entonces yo estaba contento, hoy voy a estar con Claudio Freixon, es un hombre que tiene una iglesia enorme, un ministerio grandísimo allí en Argentina, un hombre pues con ya muchos años de experiencia en el ministerio, un hombre que muchos quisieran poder tener 20 minutos con él a solas. Yo los tuve, pero no hablamos mucho. Porque la verdad, seguramente no supe tocar lo que a él le apasionaba. Seguramente cuando la gente habla con Claudio Freixon, le dirá cosas como, no sé, ¿y usted cómo hace para tener? ¿Y usted, y cómo es de grande su ministerio? ¿Y cuánta gente se congrega en su iglesia? Lo mismo que le preguntarán todos. Ya me imagino que él está aburrido de esas preguntas. Entonces yo no supe conectar con él. Apenas intercambiamos 4 frases por ahí por el camino. Pero, sin embargo, hace poco tuve la oportunidad igualmente de llevar a Andrés Corson y a su mujer, Rocío, en Madrid, desde la CCI a su hotel. Y entonces el hotel estaba en el centro. Me acompañaba también Pat, uno de los pastores de Madrid, y nos perdimos por el centro de Madrid. Hasta tal punto que en el centro de Madrid hay unas calles que tú solo puedes pasar si vives en esa zona o si vas a tal hotel y en el hotel das la matrícula de tu coche, porque si no, te ponen una multa. A mí me llegó una multa en estos días porque fuimos a buscar el hotel y nos metimos por un sector que no era y ahí me hicieron la foto, tras 45 euros de multa. Pero todo eso sirvió porque en el coche empezamos a hablar. Entonces la primera vez que yo conocí a Andrés Corson en persona fue hace como 6 años y tuvimos una reunión con él, los pastores de Madrid. Y entonces le freímos a preguntas. Y me imagino que ese día él salió cansado de nosotros. Porque, ¿y cómo organizan las células en su iglesia? ¿Y qué materiales usan? Lo mismo que le preguntarán todos los pastores. Lo mismo. Entonces él respondía, pues allí respondía, estaba su hija también. Pero en esta ocasión yo no le pregunté nada de la iglesia, sino que él me preguntó una cosa del coche mío. Yo tengo un coche que es híbrido. Es como mitad gasolina, mitad eléctrico. Y entonces él se interesó por el coche. Yo vi que a él le gustaban los coches. Y entonces empezamos a hablar de coches. A mí también me gustan los coches. Y entonces íbamos en el camino, su mujer callada, me imagino que a ella no le gustan los coches. Entonces empezamos a hablar de coches. Y él me dijo el coche que tenía, y el coche que tenía su hija, y que en Bogotá tales días la matrícula par y luego la matrícula impar. Y empezamos ahí a hablar de muchas cosas, del consumo, de la velocidad. Y estuvimos, y a Pat, que iba conmigo también le encantan los coches. Entonces, ahí estuvimos hablando de coches. Como hablamos de algo que a él le apasionaba, pues la conversación se alargó y duró más de lo que supondría ¡ay, qué contentos de que esté aquí Andrés Corson! ¡Ay, qué bendición poderlo llevar en mi coche, Andrés Corson! ¡Ay, qué privilegio poder servirle! Eso le dirá todo el mundo y él ya estará harto de oír esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le apasiona a Dios? Cuando yo voy a la presencia de Dios, ¿qué es lo que le apasiona a Él? Hay ocasiones donde mi estado emocional a lo mejor no me invita al júbilo. Y sabemos que a Dios le encanta la alabanza, que Dios es un Dios de júbilo, lo sabemos, y a Dios le encanta todo eso. Pero hay ocasiones donde yo no voy a estar en esas condiciones. Puede que esté triste, puede que esté afligido. Entonces yo tengo 2 opciones en ese caso. Una, lo veo en Proverbios 25:20, dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. O sea, no le cae bien, ¿verdad? Entonces quizá yo tengo un momento difícil en mi vida y no estoy como para echar flores. Tengo la opción de adorar sin música. Tengo la opción de entregar a Dios el dolor, entregar a Dios la tristeza, la decepción, la angustia, porque algo que le apasiona a Dios es descubrir el corazón de la gente.
algo que le apasiona a Dios es cuando tú abres tu corazón. No son las palabras, no son las notas musicales, no es la mega orquesta, es tu corazón involucrado en lo que estás haciendo. Entonces, si mi corazón está triste, yo puedo expresarle a Dios sin música, pero puedo abrirle mi corazón a Dios. Dios es un apasionado de los corazones. Entonces, ahí vemos el ejemplo de Ana, la mujer, la madre del profeta Samuel. Ella no se podía quedar embarazada. Y entonces ella estaba ahí derramando su corazón, dice la Biblia. Y Dios la oyó. Y Dios oyó su oración y Dios la consoló, ¿verdad? Pero también existe otra opción cuando yo estoy triste, cuando no me apetece alabar a Dios, cuando estoy cansado, cuando estoy oprimido por algo, cuando algo está llenando mi mente y no consigo quitármelo de la cabeza. Y es hacer sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Quizá ha venido tu pastor o tu líder y te han exhortado por algo. Y tú dices, ¡ay, qué vergüenza! Y me han regañado y aquí estoy yo hecho polvo y pobrecito yo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora a lo mejor ya no me van a tener en su célula. Y estoy ahí como, ¡ah, qué vergüenza! Me descubrieron y estoy que no me apetece alabar a Dios. Pues así estaba el rey David cuando había pecado y fornicado con Betsabé. Él estaba mal porque vino el profeta y le descubrió lo que había en su corazón. David, ¿qué has hecho con esta mujer? Esta mujer es la única mujer que tenía Urías y tú la tomaste para ti y mandaste a matar a Urías. ¿Os acordáis? Lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Pero ¿qué hizo David? Vimos también la semana pasada que el bebé que tuvo Betsabé enfermó, Dios lo hirió de muerte. Era la consecuencia que tenía que pagar David. Dios permitió que David no pagara con su vida, sino que fuera el bebé a causa de la sangre de Urías. Porque ese bebé le iba a doler también a Betsabé. Entonces, cuando finalmente muere el bebé, David había estado ayunando, afligiendo su alma, 7, 8 días que duró la agonía del bebé. Y finalmente, cuando muere el bebé, lo primero que hace David, se cambia de ropa, se lava y va y adora a Dios. ¿Tú crees que él tenía ganas de adorar a Dios? Realmente él podría estar, su estado de ánimo. Te recuerdo que en ese momento le acababan de informar, el bebé ha muerto. ¡Qué dolor que se muera tu hijo con 8 días de vida! Me imagino que su estado emocional y mental tenía que ser de mucha confusión, de mucho lío en su cabeza. Habría emociones encontradas. Dios podía haberlo salvado, pero no lo ha hecho. Dios podía haberlo librado, pero no lo ha hecho. Y él ahí, y yo soy el rey, y ahora ¿qué va a pasar? Y la gente va a decir, el hijo del rey se murió. O sea, muchas cosas en su cabeza. Pero él adoró. ¿Y sabes qué hizo? Mira, vamos a leer juntos el Salmo 51. Él escribió este salmo justamente en ese momento, cuando él adoró, cuando menos le apetecía, él hizo sacrificio de alabanza. Te recuerdo que un salmo es una canción. David tocaba el arpa, era un experto en el arpa. Y este salmo, podemos imaginarlo que él cogió el arpa, él empezó a tocar las cuerdas del arpa y él empezó a cantar. Y esto fue lo que salió de su corazón en ese momento de dolor, de luto, de tristeza, de confusión. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿Tú sabes qué estaba diciendo ahí él? Señor, me quieren dar un golpe de estado, porque como he pecado y el rey tiene que ser intachable,
Aquí están mis enemigos que me acechan. Aquí están los que me quieren traicionar y me quieren echar. Versículo 4, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Ahí empieza a tocar la fibra sensible de Dios, porque Él está abriendo su corazón. Él está diciéndole a Dios lo que hay, no va como hipócrita, Señor, todo está bien, tú te lo llevaste, pues mira, ya está, tú eres soberano, venga, seguimos para adelante. No, Él estaba hecho polvo. Versículo 5, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Él quería huir, él no quería ver a nadie, él no quería tener que dar la cara delante de la gente. Yo me acosté con Betsabé y Dios me ha castigado duro. Él no quería enfrentar todo eso porque no es agradable. Él quisiera salir volando de allí. Versículo 7, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad. Perdón, yo estoy en el Salmo 55. Espérate, que este es mejor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Escucha por qué. Es de David también. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está delante de mí. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y él sigue hablando, crea en mí un corazón limpio. Él sigue abriendo totalmente su corazón. Y al final dice, versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Si tú te lees en detalle el Salmo 51, él está desnudando totalmente su corazón. De hecho, cualquier salmo de David que tú leas, él está siempre abriendo su corazón sin ningún tipo de tapujos. Él sabía que Dios iba a tomar toda esa sinceridad. Él sabía que Dios iba a tomar toda esa honestidad y la iba a transformar en algo que fuera una bendición. Porque es lo que más necesita Dios, que nosotros seamos honestos y sinceros con Él. Que nosotros podamos venir a su presencia y abrir nuestro corazón. A Dios le apasionan los corazones que se abren, los corazones que se ablandan en su presencia. Entonces, otro punto que yo anoté hoy es que yo necesito, y ya con este vamos a terminar, y vamos a tener un tiempo en la presencia de Dios. Este último punto que yo anoté es que la presencia de Dios transforma y cambia las vidas. Cuando yo paso tiempo en la presencia de Dios, mi vida va siendo transformada. Y yo veo gente que es cristiana y lleva tiempo en la vida cristiana, pero su vida apenas ha cambiado. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienen la presencia de Dios. Quizá están cerca de Dios o van y vienen de la presencia de Dios, pero no se mantienen en la presencia de Dios. Si tú tienes la presencia de Dios, tu vida va a cambiar. Cuando tú estás en la presencia de Dios, empiezan a ocurrir cosas en tu vida. Dios empieza a manifestar. Y las manifestaciones de Dios son multiformes, pero cosas empiezan a suceder. Cuando Dios habla en la presencia, esas palabras no caen en lo superficial. Porque si tú ya estás en la presencia de Dios es porque tu corazón se ha abierto y entonces allí entra lo que Dios quiere hablar. Y no entra al intelecto, no entra simplemente al conocimiento, entra al corazón y allí empieza a producir cambios
Cuanta mayor intimidad, mayor transformación. Dios me moldea, Dios ve mi sinceridad, Dios ve que confío en Él. Y como confío en Él, Él dice, aquí puedo yo trabajar. Cuanto más tiempo pasas con el Señor, más te vas a parecer a Él, más vas a ser transformado. Yo me acuerdo que cuando conocí a Natalia, yo vestía mal. Tú me podías ver un domingo en la iglesia con un pantalón de rayas y una camisa a cuadros. Y en mi opinión, yo iba muy bien, porque era el pantalón nuevo que me había comprado y la camisa sin estrenar que estaba. Entonces yo decía, hoy voy genial. Entonces, usaba unas colonias que olían a portero de discoteca. Pero entonces ella, a medida que yo fui pasando tiempo con ella, ella me fue puliendo. Entonces hoy pues visto mejor, ¿verdad? Entonces, pero todavía no he aprendido. Yo le tengo que decir, Cari, ¿y qué zapatos con este pantalón? ¿Y qué cinturón? Y ella me va... Y a veces vamos a salir de casa y me dice, Carlos, quítate esa camisa. ¿Cómo te pones esa camisa con ese pantalón? Y yo, pues si yo estoy bien. Yo me veo bonito. Entonces, cuanto más tiempo pasamos con el Señor, más Él puede ir moldeándonos, más Él puede ir transformándonos. Hay muchos cristianos que se quedan en los atrios, se quedan fuera de la presencia de Dios. Pero la Biblia nos enseña que es mejor un día, aunque sea un día, en su presencia, que 1000 días a la puerta, que 1000 días fuera de su presencia. Es mejor estar un día con el Señor. Es mejor pasar un rato cada mañana con el Señor que salir corriendo a hacer muchas cosas en el día y no haber estado en su presencia. Hay veces que venimos a la iglesia y no nos hemos preparado bien y no nos hemos tomado el tiempo de hacer nuestro devocional el domingo por la mañana. Entonces, cuando vengo a la iglesia, si yo no me he tomado el tiempo de estar con Dios por la mañana temprano, mi corazón viene en otras cosas. Mi corazón viene fijándose en la gente del metro, del autobús, pero yo no veo la ocasión para compartirles. Me da igual quiénes son. No me pongo a pensar si son salvos o no son salvos, si van a un partido de fútbol, a una manifestación o a la iglesia. Veo a la gente como uno más, porque mi corazón no está en sintonía. Cuando vengo a la iglesia, tengo que venir puntual. Pero puntual no es a las 11. A las 11 es cuando empiezan los instrumentos, es cuando empezamos la alabanza. Y precisamente la alabanza, lo que llamamos alabanza, o sea, esa música de júbilo, esa música de alegría, es para atravesar los atrios. Es para atravesar el ruido que en nuestra propia vida traemos, porque venimos acelerados de toda la semana, porque normalmente vamos con prisas a todas partes. Entonces, como nuestra alma está agitada, en ese momento nosotros hacemos alabanza para romper un poco esa trayectoria que llevamos y de ahí poder pasar a la presencia de Dios. Poder entrar, si directamente quisiéramos entrar con suavidad a la presencia de Dios, notaríamos que nuestra alma todavía va a 220 por hora. Vamos ahí por la autopista a toda velocidad y en la presencia de Dios, sin embargo, tenemos que estar tranquilamente. El Espíritu Santo es muy sensible y nosotros tenemos que empezar a bajar las revoluciones, empezar a aquietarnos en su presencia. Por eso tenemos que llegar puntuales, porque cuando uno llega tarde y lo dejan entrar ya, cuando todo ha empezado hace un buen rato, su alma viene en otra cosa, su espíritu viene en otra cosa. A veces venimos de casa y en lugar de venir escuchando alabanzas, escuchando adoración, venimos escuchando ahí a Shakira, a Ricky Martin, a Beyoncé, a Justin Bieber. Y entonces estamos ahí como... Y llegamos aquí y es como...
Nos cuesta, porque nuestro espíritu todavía no se ha empezado a inclinar a Dios. Prepárate, cuando vengas a la iglesia, prepárate. Tienes que venir desde tu casa, danzando, cantando. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. Si vas en el autobús y la gente va hablando tonterías, ponte tus auriculares, ponte tu música de alabanza, empieza en tu corazón a alabar a Dios, prepárate para subir al monte de la alabanza, porque si no nos preparamos, llegamos aquí y empezamos a enfriar el ambiente y empezamos a hablar con el de al lado y empezamos como a distraernos, uy, la música está muy alta y ay, me ha tocado sentarme atrás, yo quería adelante y me ha tocado al lado de este que no conozco y estamos ya como distraídos porque no nos hemos preparado. Por supuesto, una de las formas para prepararnos bien al venir a la iglesia y poder participar de la presencia de Dios es no tener nada con nadie. Esposo y esposa han peleado en casa y vienen a la iglesia y están dando palmas, pero están como, me voy a vengar. Esta se la devuelvo yo, pero en cuanto salgamos de aquí. Y estamos ahí en otra cosa. O tenemos algo con nuestro hijo, con nuestro papá. Hemos discutido y la cosa se ha quedado fría. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios en esas condiciones. No puedo. Yo necesito arreglar esas cosas antes de entrar a la presencia de Dios. Ahora, cuando la presencia de Dios está, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede moverse en la dirección que Él quiera. Y a mí me gusta cómo lo expresa Andrés Corson. Él dice que cuando la presencia de Dios está, la iglesia tiene que estar sensible a lo que Dios quiere hacer. Y cuando yo estaba oyendo eso, a mí me venía a la mente un versículo, y es que cuando los primeros cristianos se juntaban, ellos estaban unánimes, eran de un mismo sentir. Entonces, si el Espíritu Santo quería traer profecía, ellos empezaban a profetizar. Profetizaban sobre sus vidas, profetizaban sobre sus problemas, profetizaban sobre la iglesia, profetizaban. Si el Espíritu Santo quería traer arrepentimiento, ellos empezaban a quebrantarse. Y entonces no era momento de exaltarse, sino más bien de quebrantarse. Hay momentos donde la presencia de Dios lo que quiere es eso. A veces Dios lo que quiere es sanar, lo que quiere Dios es liberar, lo que quiere Dios es tocar el corazón de un incrédulo. Y Dios empieza a hablar para convertir el corazón. Entonces nosotros como iglesia, creo que es algo que todavía tenemos que aprender. A ser sensibles a lo que Dios quiere hacer cuando Dios se manifiesta. Porque si Dios quiere que yo me humille, que yo me arrodille incluso y me postre, pero yo permanezco de pie, o yo empiezo como a querer alabar a Dios y a subirme, voy en la línea contraria de lo que Dios quiere hacer. La presencia de Dios no va a tener el resultado que Dios quería en mi vida. Por eso necesitamos afinar, necesitamos conocer a Dios. ¿Qué tal si adoramos un poquito a Dios? Yo le he pedido a los chicos que hoy canten una canción muy antigua, pero que es muy hermosa y nos habla precisamente de que Dios es hermoso. Y quiero que la cantemos y quiero que todos los que estamos aquí entremos a la presencia de Dios. Que todos los que estemos aquí podamos experimentar la presencia de Dios. Dios hará lo que tenga que hacer. Dios obrará en nuestros corazones. Dios se manifestará como necesitamos que se manifieste. Pero vamos a decirle todos que Él es hermoso, y yo quiero invitarte a que tú empieces a hablarle a Dios y a exaltarle con tus palabras, diciéndole como tú quieras expresarle, pero que Él es único, que Él es especial, que Él es hermoso para ti. ¿Sabes? Una de las cosas importantes de llegar temprano a la iglesia el domingo es porque cuando entra el invitado de honor, ya todo el mundo tiene que estar dentro.
Ya todo el mundo tiene que estar dentro. Señor, y hoy queremos, como invitado de honor que eres en este lugar, como el más especial y el más grande, como el único a quien adoramos, queremos abrir nuestros labios y confesar que tú eres precioso, papá, que tú eres hermoso, Señor. No hemos conocido un amor como el tuyo. No hay amor, dijo el salmista, ni siquiera el amor de las mujeres para un hombre se puede comparar con tu amor, Señor. No hay nada comparable a ti. Tú eres tan especial, papá. Tú eres tan bueno, Señor. Y hoy quiero pedirte, Abba, que tú te manifiestes aquí en este lugar y que tú te reveles como Abba para aquellos que no tuvieron un papá, para aquellos que no tuvieron una relación sana con su papá, para aquellos que no conocieron a su padre, no pudieron disfrutar en la infancia de su papá. Su papá no fue un buen padre. Señor, yo te pido que hoy te reveles a ellos como Abba y que en sus corazones ellos puedan comenzar a cantar: Abba, Padre, tú eres mi papá y me quiero echar en tus brazos y quiero conocerte, Señor, como mi Padre bueno, como mi papá que me recibe, mi papá que me acepta, mi papá que cumple sus promesas, mi papá que me defiende, ese papá que no tuve en el colegio cuando me insultaban y necesité a alguien que me defendiera, pero no estaba mi papá, nunca tuvo tiempo, nunca se tomó interés en mis asuntos, mis notas no eran importantes. Señor, ni siquiera las fechas señaladas, no tuve mi regalo de Navidad, no tuve mi regalo de cumpleaños, no tuve mi caricia sincera y limpia de su parte, pero hoy sé, papá, que tú vienes para abrazarme, que tú vienes para consentirme, que tú vienes para darme lo que no tuve, tú vienes para restaurarme de una manera completa. Quiero conocerte, Abba, como mi papá, y hoy le digo a mi alma que te llame por ese nombre. Alma mía, llama a papá Dios, Abba Padre, papito Dios. Quiero confiar en ti, quiero confiar en que cumplirás tus promesas, en que veré tu hermosura, veré tu gloria, veré como tú eres tierno, como tú eres cariñoso conmigo. A veces me ha sido imposible, Abba, porque me enseñaron que tú eras un Dios con ira, me enseñaron que tú eras un Dios que castigaba severamente, me enseñaron que tú eras un Dios que no pasaba ninguna y que venías a condenar, que venías a juzgar. Pero Señor, tú viniste a salvarme, tú viniste a reconciliarme contigo, tú viniste a hacer justicia divina en mí, y esa justicia me levanta en tu presencia y me permite adorarte. Tú eres el que me ve en medio de la dificultad, tú eres el que me ve en el día de hoy, en el día de mi aflicción. Clamé y Yahweh me escuchó. El Dios que me ve, me vio en el desierto, me vio en el pozo cenagoso, me vio en la dificultad y me rescató con su mano poderosa. El Dios que todo lo sabe, el Dios todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa, el Dios que crea de la nada las oportunidades. Ese es el Dios a quien yo adoro, ese es el Dios al que yo quiero conocer, el Dios que provee para todas mis necesidades. Y dile a Dios cuál es tu necesidad en el día de hoy, porque Él la va a suplir, porque Él tiene lista la provisión para suplirla. Te adoro, Dios. Tú eres hermoso, Dios. Tú eres hermoso, Dios. Y nos vamos a poner en pie. Y vamos a levantar nuestras manos ante Él. Nos vamos a rendir ante Dios. Que demuestra mi pasión.
solo para Él. Para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción Deja que salga ese canto de tu corazón. que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Y le vas a decir con todas tus fuerzas: Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. tú eres mi anhelo, Señor. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso Es eres, hermoso. mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Y ahora, mientras suena la música, tú le vas a decir a Dios qué es lo que está ocupando hoy tu corazón. ¿Cuál es esa aflicción? ¿Cuál es esa tristeza? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es esa victoria? ¿Cuál es ese reto? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Yo te invito a que tú abras tu corazón delante de Dios, que lo desnudes completamente delante de Dios. Si hay rabia, si hay ira, si hay angustia, dile: Señor, aquí traigo mi corazón. Esto es lo que hay en mí, Señor, y no lo puedo esconder. Quiero manifestártelo, Dios, mis congojas, mis temores, mis angustias. Señor, a veces he tenido dudas, a veces he dudado de tu existencia, de la veracidad de tu palabra. A veces he querido salir corriendo, Señor. A veces me he querido esconder. A veces no sé cómo dirigirme a ti. No conozco todo acerca de ti, Señor. Pero esto es lo que hay en mí. Esto es lo que hay en mí. Y te pido, Señor, que tú lo tomes y lo transformes. Que tú transformes mi corazón, Señor, en una fuente de vida, en una fuente de amor. Que tú transformes mi vida en un río, Señor, del cual muchos puedan beber. Hoy quiero cantarte que tú eres hermoso. Tú eres hermoso porque tú has alumbrado mi ser. Tú has alumbrado mi oscuridad. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para ti, Dios. Es para mi Rey y mi Señor. Sara Barasana, Nabalayasana. Para aquel que me amó. Vamos, hermoso. Hermoso eres, mi Señor. Es mi alabanza a ti. Hermoso eres, Es mi canción, Señor. amado mío. Es mi corazón, me rindo. Es la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
y ahora queremos adorar tu santo nombre. Tu nombre que es sobre todo nombre. Y hoy hemos cantado una canción que hablaba de eso, que su nombre es esperanza, su nombre es salvación. Tu nombre, Jesús, trae paz al corazón. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que nos introduce en la presencia del Padre. Tú eres Jesús el que abrió el camino. Toda tu creación, toda la maravilla de tu creación, Señor, habla de la grandeza de tu nombre. Y hoy queremos adorarte con esta canción, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos el nombre de Yahweh. Adoramos el nombre de nuestro Señor, Elohim, proveedor, sanador. Las estrellas, todas ellas, las galaxias, su belleza llevan tu nombre, llevan tu nombre. Y los mares con su fuerza, las montañas, su grandeza, llevan tu nombre, llevan tu nombre. Y en lo profundo de mi interior hace una canción, lleva tu nombre, mi Señor. Tu nombre es esperanza, tu nombre es salvación, tu nombre da la vida, Jesús. No hay otro nombre, tu nombre vence el miedo y trae paz al corazón. Toda la gloria y honor lleva tu nombre, Jesús. No adoramos a nadie más, Señor. No adoramos a nadie más. Solo hay un Dios. Solo hay un Señor. Yahweh de los ejércitos. El gran yo soy. Y a su Hijo damos todo el honor, toda la gloria. Toda entera, y si hay algo bueno, La, 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 la. Maravilloso Dios. y en lo profundo de mi interior hace una canción, lleva tu nombre, mi Señor. Tu nombre es esperanza, tu nombre es salvación, tu nombre da la vida, Jesús. No hay otro nombre, tu nombre vence el miedo y trae paz al corazón. Toda la gloria y honor lleva tu nombre, Jesús. Tu nombre es santo, Dios. Santo, santo es el nombre de Dios. Santo, santo es. Santo, Y en lo santo. profundo de mi interior hace una canción, lleva tu nombre, mi Señor. Para ti es Dios. Para ti es, Señor. Expresa mi amor por ti, mi Dios.
me encanta es Yeshua, el Mesías. Yeshua Hamashiach. Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios. Sé exaltado en este lugar. Y hoy queremos proclamarte, Jesús, como Salvador de nuestras vidas. El único que tomó nuestro pecado y con su sangre derramada en la cruz lo borró para siempre. El único que dio su vida por los pecadores, pero que resucitó al tercer día. Tú eres Dios. Jesús, tú eres Dios. Yeshua, tú eres Dios. Confiésalo con tu boca. Dile, Yeshua, tú eres Dios. Tú vives para siempre. Tú eres desde el principio y hasta el fin. Todo fue creado por ti y para ti. A ti sea toda la gloria, Jesús, todo el honor. Si adoramos al Hijo, adoramos al Padre. Y es en el Espíritu que adoramos, Señor, al gran yo soy. Hoy proclamamos que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios soberano. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no hay otro Dios. No hay otro Dios. Mi alma alaba el nombre de Cristo. Mi alma exalta el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, el Rey de Reyes, el Rey de paz, el León de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Rey de Reyes eres tú. Exaltado, coronado con gloria y con poder, sentado a la diestra del Padre, hasta que vuelvas, hasta que pongas tu pie sobre la tierra y haya justicia en la tierra. Sé exaltado, Jesús, sé coronado, por siempre, Señor, sé coronado, Señor. Y te damos gracias, Padre, por la paz que pones en nuestros corazones. Señor, y con esa paz queremos bendecir a la persona que está a nuestro lado. Dale la paz al que está a tu lado. Dile, el salón de Dios esté contigo. La paz de Dios esté contigo. La paz que sobrepasa todo entendimiento inunde ahora tu corazón, llene tu alma y haga rebosar tu copa. Sea la paz de Dios, sea la paz de Dios sobre tu vida. Amén, amén, amén. Nos sentamos un momento, por favor. Encendemos las luces, por favor, solamente para saludar. Si hay alguien que nos visita por primera vez, pues queremos saber quién es y queremos tener un obsequio. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Ahora acá? Muy buenas, bienvenida. Muy bienvenidas. ¿Alguien más por aquí? ¿No? Bueno, pues muy bienvenidos. Ahora se van a acercar a vosotros para tener un obsequio. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Nos vemos. Os recuerdo que todos los martes y todos los jueves a las 7 de la mañana podemos tener un encuentro sobrenatural con Dios en el devocional aquí en la iglesia. Amén. Pues que vaya muy bien la semana. 2 céntimos.